Ella parece de la época genuinamente en la que se escribió. Buenas, gracias, Joy. Estamos estudiando Colosenses. Por favor, abrimos Colosenses capítulo 1. Hace un mes que no tocamos Colosenses, así que les voy a pedir que hagamos un ejercicio de lectura. Lo último que vimos fue el último versículo del capítulo 1. Ya hemos acabado el capítulo 1 esta semana, Dios mediante, o sea, ojalá vamos a entrar al capítulo 2, pero les invito, por favor, a que lean el capítulo 1 ahorita. Vamos a leer juntos el capítulo 1. Voy a tomarles el tiempo, lo que me demoro yo en leer, porque no soy muy bueno. Entonces, si se demoran más que yo, pues mi culpa. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1 y, por favor, piensen, mientras van leyendo, una frase para resumir este capítulo. Una frase con la que resumiría, una frase concreta, no necesariamente no una participación de 1 minuto, 2 minutos, sino una frase concreta de cómo resumirían este capítulo. Lean, por favor, Colosenses capítulo 1, individual. En casa también, por cierto. Sí, por ahí. Todos acabamos.
Ya, listo, gracias. Los que estén en el Zoom también ya pueden tener. Dos cosas que me vinieron a la mente mientras leía. Primero era, ya quiero acabar de leer rápido. Me da cierta ansiedad cuando empiezo a leer así de corrido. Y dos cosas que pensé. Uno, qué bonito momento en el que, por lo menos con los conectados, unos 20 hermanos, estamos juntos leyendo la palabra. Uno, qué bonito momento. Y dos, quizá para algunos haya sido la primera vez que leen el día. Tratemos de leer la palabra, definitivamente es necesaria para nuestra vida. En función a lo que hemos leído del capítulo 1, les pregunto si todos desean participar, enhorabuena, si no, no hay problema, una frase con la que resumirían el capítulo. Quien quiera puede participar, por favor, los que están conectados también. Una frase con la que resumirían el capítulo. Ni 5 minutos tomar en un capítulo. Una frase. Sabiduría espiritual, nos dice María Gracia. Gracias. Una frase en dos palabras. Y ya. Siervo fiel. Siervo fiel. También puede ser que más les haya llamado la atención de lo que he leído, ¿no? Quizás han quedado con algo. Es una frase, hermanos. El fin parte de 18. Los muertos para que en todo él se permanente. Sí. 18. Al final. El primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Gracias. Camila. Iba a preguntar si se puede una oración más larga, pero cogí ya lo hizo, así que ahí voy. Una oración para conocer de verdad más a nuestro Salvador. Una oración para conocer de verdad más a nuestro Salvador. Sabiduría espiritual, una oración para conocer más a nuestro Salvador, para que en todo tenga la preeminencia. El hermano compartió siervo fiel. ¿Alguien más que tenga alguna frase con la que resumir? Si no, les comparto la mía. Estudiando, aparte de la lectura, sino ya revisando todos los apuntes a lo largo de estos meses que hemos estudiado el capítulo 1, una frase con la que me quedé o con la que resumiría es voluntad de Dios. Es como tal la voluntad de Dios y la vemos a lo largo de todo este capítulo vemos voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? En el versículo 1, si quieren vamos a hacer un pequeño ping-pong de versículos. Versículo 1, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vemos ahí la voluntad de Dios en el versículo 3, siempre orando por vosotros. También hay voluntad de Dios en que estemos orando por vosotros. Lo mismo el versículo 9, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Nuevamente, voluntad de Dios. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Voluntad de Dios para nuestras vidas. Versículo 15, del versículo 15 al 20, que nos habla de Jesús. Hoy Jesús es la esperanza por medio del cual nos reconciliamos. Fue voluntad de Dios también reconciliarnos a través de Jesús. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ya habíamos visto que Pablo estaba padeciendo también bajo la voluntad de Dios. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Algo que quiere Dios es voluntad de Dios también. Versículo 29, y con ese acabamos esta introducción. Luchando según la potencia de Él, no luchando también según la voluntad de Dios. Algo que veo a lo largo de este primer capítulo y que definitivamente la respuesta que ustedes dan también se encuentra, es un muy, muy bonito capítulo, muy rica en realidad como toda la palabra del Señor, es la voluntad de Dios. Algo que he aprendido estudiando este capítulo 1 es que todo, absolutamente todo debe y debería pasar por la voluntad de Dios. Todo en nuestras vidas, como individuos y como iglesia, debería pasar por la voluntad de Dios.
Esa debe ser nuestra búsqueda constante. Y definitivamente esa búsqueda de la voluntad de Dios, nos va a llevar a todo lo que hemos mencionado, a sabiduría espiritual, nos va a llevar a ser siervos fieles, nos va a llevar a que Jesús tenga la preeminencia en todo, como iglesia, siendo la cabeza, nos va a llevar a que conozcamos mejor al Salvador, buscando la voluntad de Dios, nos va a llevar a ello, tanto como iglesia como individuos, no como individuos, buscar la voluntad de Dios definitivamente, que lo estamos buscando de manera correcta, nos va a llevar a rendirnos, a obedecer, a como dijo el versículo 1, a ser discípulos de Jesucristo, a como dijo el versículo 10, a andar como es digno, a como dice el versículo 24, a padecer, y como dice los últimos versículos, a esforzarnos. Todo bajo la voluntad de Dios. Porque algo que habíamos visto en el capítulo 1 también, que no se trataba de hacer las cosas por hacer, no se trataba de sufrir por sufrir, de esforzarnos por esforzarnos, ni de servir por servir, sino en Pablo y en este capítulo vemos una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Como iglesia, servir, el orar unos por otros, voluntad de Dios, el guardar la palabra, el cuidar el evangelio, el cuidar lo que enseñamos, voluntad de Dios. Y el sujetarnos como iglesia a Jesús como cabeza es voluntad de Dios, ¿no? Por eso yo resumo este primer capítulo como la voluntad de Dios, que es ojalá lo que debe primar en nuestras vidas, como iglesia y como individuos, que sea esa nuestra búsqueda, la voluntad de Dios. Empecemos definitivamente, ojalá, por buscar la voluntad de Dios y por obedecer esa voluntad. Y ese obedecer nos va a llevar a ir tomando decisiones en función al servicio al Señor, ir tomando decisiones en función a transformarnos en el Señor, porque definitivamente la búsqueda de la voluntad del Señor va a ser como una fichita dominó, que nos lleve a más. Eso es lo que veo en el capítulo 1, y con ello en mente, con ello del capítulo 1 en mente, la voluntad de Dios, vayamos ahora sí al capítulo 2 y a leer los 3 primeros versículos. Alguien, por favor, que pueda leer los 3 primeros versículos del capítulo 2. Quien quiera. ¿Ya? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Gracias. En mente, voluntad de Dios. Y nuevamente Pablo nos presenta otra situación. Pablo ya nos había presentado a través de este capítulo el padecimiento, el esfuerzo, y ahora estamos en la lucha, ¿no? Y la lucha por las mismas razones. Una gran lucha que sostengo por vosotros. El versículo empieza porque quiero que conozcan, quiero que sepan, quiero que se enteren, quiero que tengan conocimiento como tal de la gran lucha que sostengo. Este término gran es cuán grande es la lucha que estoy teniendo. Es una expresión en la que Pablo nos deja en claro la dimensión de la lucha que estaba atravesando. Quiero que sepan cuán grande es la lucha. Esta lucha es un conflicto espiritual que estaba teniendo. El conflicto que espiritual, y más adelante vamos a ver específicamente esta palabra lucha, en el más cercano al original, es una lucha agonizante. Definitivamente es un buen ejercicio buscar el original, porque nos da más capas de lo que leemos. Es una lucha agonizante, específicamente en este versículo, agonizante, parece estar agonizando. En este versículo es una intensa lucha contra adversarios espirituales
y humanos la que estaba atravesando Pablo. Lo de Pablo en estos versículos no era sencillo. Definitivamente no era sencillo. Y si vemos en luchas espirituales y humanas, vemos que Pablo estaba luchando por todos lados. Pablo estaba luchando, en principio, con uno mismo, con lo que sucedía en las iglesias y con persecuciones. Estaba pasándola mal. Y en medio de esa pasarla mal, es que todo esto que hoy nosotros estamos estudiando muy cómodamente con un ventilador, fue escrito. Pablo estaba padeciendo, ya lo habíamos visto, estaba esforzándose y estaba luchando, batallando según la voluntad de Dios, en búsqueda y haciendo la voluntad de Dios. Este gran conflicto, una gran lucha, una batalla que sostengo, dice el mismo versículo, porque quiero que sepas con gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Que sostengo es que tengo, que mantengo por vosotros, por la Odisea y los que nunca vieron mi rostro. O sea, por todos, por todos, por todos, incluidos nosotros, los que nunca hemos visto el rostro de Pablo, pero sin embargo nos vemos bendecidos por su ministerio. Estos versículos, los versículos 2 y 3, voy a leer de corrido, del 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Suena bastante noble por parte de Pablo. Lo que sufría, lo que padecía, y les digo esto, estos versículos me llevaron a dos pensamientos que vamos a profundizar un poco. El primer pensamiento al que me llevó fue estar agradecido con los hermanos. Sí, le he comentado en una ocasión que estaba escuchando una canción en la que dice gracias por Pedro, gracias por Jonás, y agradece por un montón de personajes de la Biblia, históricos, por cierto. Y ahí caí en cuenta, porque el coro dice gracias por estos hermanos, caí en cuenta de que somos hermanos de ellos. Y todo esto que lo que estaba padeciendo, uno me lleva a estar agradecidos por lo que hicieron los hermanos, para que a través, siendo instrumentos del Señor, podamos nosotros tener ello. Y dos, me llevó al otro pensamiento, que es si lo que nosotros estamos haciendo, buscando, ojalá, la voluntad del Señor, o en nuestras vidas en general, es para algo tan valioso como lo que estaba haciendo Pablo, servir para el reino del Señor. Hayamos visto que Pablo se refiere a sí mismo como ministro, como siervo, como tal, como siervo del Señor y de los más bajos. Y nuevamente vuelvo a lo que habíamos visto del capítulo, voluntad de Dios. Definitivamente hacer la voluntad de Dios es algo valioso para nuestras vidas. Y es ahí que nos preguntemos, no todos tenemos que ser misioneros, no todos tenemos que ser predicadores. Es en función a lo que la voluntad del Señor nos indique, pero buscar la voluntad del Señor es valioso para nuestras vidas. Y así como acá leemos en Pablo, que estaba padeciendo, que estaba sufriendo, que estaba esforzándose y luchando para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas es igual de valioso, y no solo en función, nuevamente,
a un título, no solo en función a un cargo o a un ministerio, digámosle así, sino en función a buscar la voluntad del Señor. Definitivamente, el Señor quiere utilizarnos, permitiéndole y rindiendo nuestras vidas a Él. No hay nada más valioso en nuestras vidas, y es por ello que también al inicio del servicio le pedí oraciones por mí y por mi familia, porque entiendo y voy entendiendo que no hay nada más valioso en nuestras vidas que dedicarnos al reino de Dios. No hay nada más valioso que servir al Señor. Nuevamente, no todos en la voluntad del Señor van a mañana renunciar a sus trabajos y aparecerse en la glorieta a tumbarla y construirla de cero, para que no nos pase nada en un temblor. Pero sí busquemos la voluntad del Señor y que el Señor se encargue de llevarnos y ponernos donde Él desee ponernos, donde Él desee que le sirvamos. Hay un lugar donde ya podemos servir y que no está muy complicado de ver, que es la iglesia. Nuestro testimonio también es un instrumento del Señor. Algo que veo en Pablo a lo largo de este libro, además de la búsqueda de Dios, es el testimonio. El testimonio de los hermanos en Colosas, de los hermanos que hablaban del amor que se tenían entre ellos, el testimonio de Pablo orando por cada uno de ellos, ¿no? Ese testimonio, definitivamente nuestro testimonio es más importante también de lo que creemos. Estemos conscientes de ello. La otra semana, Dios mediante, vamos a profundizar le voy a bajar la voz también. La otra semana, Dios mediante, vamos a profundizar en consolar corazones, en unidos en amor, en alcanzar las riquezas a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Vamos a profundizar en ello, pero que nos quedemos, ojalá, y me suena bien que esté empezando el año, por cierto, porque a veces humanamente hablando, somos de querer de esperar que empiece el año para empezar hábitos, para empezar algo nuevo en nuestra vida, como si el calendario tuviera algo que ver con nuestros cambios. Pero yo también he caído en ello. En este año estoy comiendo menos, porque me cae mal. No tuve que esperar a que acabe el año para comer menos, pero decidí hacerlo porque es muy humano. Entonces, si es que algo estamos decidiendo para empezar este año, si es que algo están decidiendo, que ojalá sea buscar la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios nos lleve a la obediencia en nuestras vidas. Nuevamente, cada uno de nosotros tiene decisiones que tomar en sus vidas. Y que sea entre usted y Dios. Pero tomémosla en el Señor. No todo, definitivamente todo tiene que ver con Jesús y todo tiene que ver con Dios, pero no todo va a pasar por la iglesia. Hay decisiones que tienen que tomar en sus casas, en sus trabajos, en sus familias, que las tomemos en el Señor, buscando su voluntad y que nuevamente es la mejor decisión que vamos a tomar, ¿no? Si en el proceso, al igual que vimos a lo largo de este capítulo 1, padecemos, si en el proceso luchamos, si en el proceso nos esforzamos en esa búsqueda de la voluntad, amén. Estemos contentos porque el Señor está trabajando en nosotros. Por mi parte, voy a quedar ahí. Alguien que desea algo o tiene algo que compartir, definitivamente es bienvenido. Antes que se me vaya la idea, para que lo tome en cuenta el consejo directivo, sería bueno, así como hemos leído el capítulo 1, tener reuniones de juntarnos a leer y reflexionar al respecto. Estudiar como tal, como iglesia. ¿Alguien que desee compartir algo? Camila. Al principio, cuando me convertí al Señor, cuando Él me salvó,
Pensaba que el seguir la voluntad de Dios, entregarse a Dios, es entregarse de lleno a el servicio en la iglesia, o sea, como las monjas, y daba ganas de eso, pero o sea, hasta ahorita vivo el hecho de que seguir su voluntad y servirle es más bien en las cosas más ordinarias, o sea, es tal cual el día a día, es el trabajo en el que Él te ha puesto y es más difícil, o sea, llega a ser mucho más complicado que servirle como monja en un claustro, qué sé yo. Ajá, y estar todo el día 24/7 en una iglesia, ¿no? En un templo. Es mucho más simple creer que estás entregándote a Dios, cuando en realidad, y lo que vemos incluso en Jesús, ¿no? Era su día a día, su cotidiano, entregarle a Él. Comparto. Igual también hay que sumar que acá vemos una carga de Pablo por la iglesia, en este caso en Colosas y en la Odisea que dice, y por eso digo ora por todo lo que ora, pero no que todos, como decías tú bien, tengamos que involucrarnos en eso. Pero sí como principio el encontrar el sentir, ¿no? El sentir y la preocupación de Pablo por el reino del Señor, y que en eso el Señor nos permita ser usados, ¿no? Y como te decía Cami, en lo que sea, ¿no? Es que tenemos que servir en la iglesia, como tú dijiste, predicando, eh, lo que es en cualquier ministerio, ¿no? Que el Señor nos permite, y el primer, incluso, ¿no? Llamamos ministerio solo de la iglesia, pero nuestra vida diaria es un ministerio, nuestro trabajo, nuestros esposos, esposas, hijos, y cada función que tenemos, de hecho, el Señor nos quiere usar en eso también. El Señor se quiere involucrar también en ello, pero a veces no lo separamos, lo separamos. Somos cristianos 24/7, Ujú. hermano Miguel. Considero que el apóstol está en su servicio al Señor, involucrando a la congregación a que tengan presente que él, si bien es cierto, es un ministro del Señor, pero también es un hombre de carne y hueso y que necesita del respaldo de la congregación. Él no les hace saber simplemente por chismearles o contarles qué gran carga está teniendo. Él está desde la prisión teniendo ese impedimento con libertad de predicar de Cristo, pero a su vez les está diciendo que él labora aún en esas situaciones difíciles como ser humano, necesita de un aprecio, de una estimación de los hermanos, que lo visiten. Es más, él en varias cartas presenta que hasta se han olvidado algunas iglesias o hermanos, y alguno en particular ha ido a visitar. Y creemos simplemente que porque ya es un hermano responsable en alguna área, o en este caso el apóstol, ya Dios tiene que ayudarle. Y no, él sigue siendo un ser humano como nosotros, con necesidades, con cargas, con problemas, y su ansiedad de él era básicamente querer enriquecer a la congregación respecto al conocimiento y a los tesoros escondidos de Cristo Jesús. Esa era su carga intensa, tremenda, de que los hermanos crezcan, avancen en su fe, en su confianza, en su amor a Dios y el amarse unos a otros. Eso es intenso, hermanos. A veces no lo vemos así. Creemos simplemente que ya el hermano está predicando bien, pero no saben su carga de la semana, de ese hermano, o toda esa hermana, o del pastor, qué sé yo. Y en este caso el apóstol está expresando en la voluntad del Señor, como decías, que la congregación se involucre, que lo mantenga presente. Definitivamente se menciona varias veces la oración. Cuando estemos en oración los unos por los otros, interesémonos en los hermanos, interesémonos en cada uno de nosotros. Bien se dice, somos una familia. Estresémonos, preocupémonos, apoyémonos siempre en el amor del Señor y buscando su voluntad. Definitivamente nos va a llevar a ello. Sí. Y es para ambos, o sea, pensaba que es para ambos lados. Pablo, parte de su personalidad era esa, él era muy involucrado, incluso antes de que se arrepienta el Señor, estaba
viendo cartas, haciendo cosas en contra de él, ¿no? Hasta que el Señor lo encuentre y lo llame. Incluso tuvo en algún momento una diferencia, ¿no? Con Bernabé por Marcos, porque no lo veía tan involucrado como él, en pocas palabras, porque él termina en algún momento dejando el ministerio, sí, dejando el viaje misionero. Pero en eso también iba por el otro lado, decía que como creyente se trata de dejarlo al Señor, no se trata de cargarnos o de martirizarnos en el Señor, supuestamente, sino de buscar de Él y a su manera, justamente eso, a su manera, porque luego vemos cómo Pablo va justamente rindiendo su personalidad también al Señor y vemos unas palabras ya diferentes en el sentido de ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, ya liberándose, entendiendo que Él es quien tiene el control. Pero esto también se puede notar en estas palabras de Pablo cuando dice esta lucha, esta carga que tengo, porque él era involucrado por cómo él era, ¿no? Pero también en el camino fue aprendiendo a dejarlo en el Señor y saber que el Señor el Señor es el director de todo, ¿no? Nosotros somos simples trabajadores, ministros, Siervos. servidores o siervos. Hermana Filito. Y entiendo que el Señor tiene propósitos y en la palabra dice que Él nos llama a servir el propósito al cual va a servir, ¿no? Pablo de repente estaba en el propósito, es que de repente Pablo estaba en el propósito del Señor, por eso él tenía esta gran carga, porque amaba el Evangelio de Jesucristo. Nosotros también somos llamados a servir y la voluntad de Dios es permanecer en la obra, ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra santidad para con el Señor. Esa es su voluntad, ¿no? Que nosotros permanezcamos. Y a lo largo de la Biblia vemos que Él tiene principios que son para nuestro bien, pero lamentablemente nosotros los seres humanos tiramos para no cumplir esa voluntad de Dios. Entonces es ahí donde nos la tratamos. Por ejemplo, si hay propósitos para Pablo, para Pedro, para todos los personajes de la Biblia, pero también hay un propósito y también hay una voluntad para el cristiano común, ¿no? Ordinario, ¿no? Como dice Camila, de repente ir y arreglar, no sé, pues el florero, ese es nuestro servicio a Dios, esa es su voluntad, ¿no? De repente ir y encuentras a una persona y con quien hablas, esa es su voluntad que tú hagas. Eso se presenta en el largo caminar del cristiano, en el largo caminar del creyente, del Hijo de Dios, porque no siempre la voluntad de Dios nos va a agradar. No siempre va a ser que a mí me encanta, hoy soy feliz, no. Va a haber luchas, va a haber tropiezos, va a haber dificultades, porque no es lo que tú quieres, es lo que el Padre quiere. Y en su voluntad, si vamos cumpliendo de rodillas o de orando como quieras, ¿no? Pidiéndole a Él, vas a encontrar esa fortaleza y vas a cumplir esa voluntad. Lo vas a cumplir porque no estás solo. Pero por eso es que aquí remarca mucho la oración, dice, orando, buscando de Él la fortaleza, buscando de Él la guía, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces, recién vamos a cumplir con esa voluntad. Mientras tanto, no es posible, porque no nos va a gustar hacerlo. No nos va a agradar. Y Pablo tenía grandes penalidades, sufría por amor a la obra. ¿Y por qué ves que los cristianos, la iglesia primitiva capaz ni entendía de repente, ¿no? Algunas cosas de la palabra, pero así como nosotros, ¿no? A veces el pastor tanto, los hermanos tanto remarcan en algo y se nos entra por acá, se nos sale por acá. Y ni siquiera, o sea, prestamos atención. Entonces, la voluntad de Dios no siempre va a ser algo que va a gustarnos hacer, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo más certero y lo más favorable para nuestra vida, así lo veo yo, ¿no? Así lo entiendo yo.
Por eso es que ahora ya no, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha costado mucho, por ejemplo, irme de acá, pero acepté la voluntad de Dios y le dije, tienes un propósito, ¿por qué tú me llevas? Y he llegado a entender por qué el Señor me llevó allá. Que lo acepte o no, y es, depende, de si no se puede. Pero yo siempre ahora le digo, dame las fuerzas para continuar. Entonces, pero soy feliz en esa voluntad y he aprendido a vivir en esa voluntad de Dios, aunque a mí no me haga. Y sí, es una carga que se impone, pero no la carga solo, el Señor está con nosotros y su voluntad es grande para nosotros. Recordemos que dice que la buena voluntad, y de por sí la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. No hay en ella ningún atajo de mierda. Y no es, la voluntad de Dios en nuestra vida no es solo una gran decisión, no es solo una decisión y ya estoy adentro, ya ampay me salvo, ¿no? La voluntad de Dios y la búsqueda es constante, es el día a día y es cada momento, empezando por negarnos a uno mismo. Así que estemos buscando la voluntad y, como bien se ha mencionado entre varios hermanos, estemos en oración los unos por los otros, que todos estamos en esa lucha y en esa batalla, buscando la voluntad de Dios. Vamos a dar por terminado el servicio y el estudio. Vamos a dirigirnos en oración, hace unos minutitos, ¿cierto? Nos dirigimos, hermano Iber, puede dirigirnos, por favor.